Imaynayan kachkillaqta masillaykuna, kaypiñan kachkani kusis hallaña. Esta es nuestra secuencia Hampikuna, donde disfrutamos y conocemos, revaloramos todas nuestras costumbres ancestrales, con lo que en el Perú nos ayudamos para poder alimentarnos. Hoy vamos a hablar sobre la maca. Llega desde Junín nuestro querido amigo Osvaldo Castillo Huerta, el Runa Huajachi. Bienvenido, Osvaldito, ¿cómo estás? Gracias, Aywa, una vez más en tu lindo programa y en esta sección muy interesante, Hampikuna. De verdad que revalora nuestra lengua materna y es más, nuestros conocimientos ancestrales en el tema de la alimentación y la medicina. La maca ayuda mucho en el hogar para nutrir a los niños, a las personas. ¿Cómo lo recomiendas, Osvaldo? Tú que eres difusor, que tú eres, que conoces bastante de este producto. Recomendarlo a partir de la maca seca, luego sancocharlo y se obtiene un extracto muy sabroso. Ese extracto líquido también con la misma maca ya un poco suavizada, licuarlo con leche, con papaya y hacerse un jugo especial muy exquisito. Ah, mira, a veces también cuando Sí. se prepara la maca fresca, pica, ¿no? La maca fresca pica. Ya, entonces hay que secarlo. Hay que trabajarlo con la maca seca. Ya, y bueno, yo he visto también que lo venden ya la maca procesada también, Sí. ¿no? A partir de maca en polvo, en Ya. bebidas, en panes, en galletas. Principalmente, ¿cuál es el efecto de la maca? Yo he escuchado, por ejemplo, que ayuda para la desnutrición. Ayudaría al poblador peruano a superar problemas de anemia, De a anemia, nutrirse mejor, porque tiene vitaminas de la A a la Z, sinceramente. de la A a la Z, Así es, todas las sí. vitaminas. Sí, porque el suelo de donde se cosecha la maca luego lo deja muy pobre. Tenemos que esperar mínimo 5 años para recuperar esas tierras. Imagínate Oh, ese mira. impacto que causa, y al consumir esos nutrientes del suelo, de la mamapacha, nosotros pues como seres humanos nos vamos a beneficiar, hecho que ha sido conocido por el peruano antiguo, desde hace casi 4.000 años, 5.000 años de antigüedad. Y eso no lo digo yo, lo dice Felipe Guamán Poma de Ayala, como cronista peruano, lo dicen investigadores. Es un suplemento importante para todas las personas. Tanto así que a nivel del mundo se conoce ahora como un superalimento, le llaman un superfood. Además, también en estos tiempos que vivimos, Osvaldo, por tanta estrés que se vive, ¿no? Sí, definitivamente para este tema del COVID-19, la maca ayuda a superar problemas de estrés. Exacto, y que también levanta el sistema inmunológico. Eso, ¿No? nos La levanta, maca. nos aumenta y nos mejora para poder enfrentar este COVID que nos ha llegado tan de pronto. Hay una canción que yo escuché que se canta la maca. A ver, Osvaldito, una El tema es Bendita Maca. bendita maca. A ver qué te parece si nos regalas esta canción. Bueno, a ver, dice más o menos así, ¿no? Nutriente maca, yo sé por qué tú eres preferida, yo sé por qué tú eres el deleite de los hombres, mujeres y niños. Cóctel de maca, vitamina maca, te beberé una sola copa, me brindaré con fieles amigos, aún mejor con buenos turistas. Eso, Así. bendita maca. Así es. Esta canción es de Junín, de la tierra de la maca. Sí, de un profesor que ahora está en el cielo, ¿no? Don Samuel Yauri Alvarado, que dice, ¿no? Bendita maca, no sé por qué me haces soñar, no sé por qué me haces pensar en el amor de una junina. ¿Y dónde lo encontramos la maca que tú produces? Porque tú eres un difusor de la maca, Osvaldito. Sí, bueno, lo tenemos nosotros allá en la provincia de Junín, a una altitud de que supera los 4.000 metros. Ahí estamos trabajando desde hace, mire, increíble, 25 años. 25 años. ¿Cómo se 25 llama la marca de la maca? La empresa se llama Coquen del Perú. Coquen del Super Perú. Maca Coquen. Super Maca es la maca de Osvaldo Castillo, que es uno de los difusores de este producto que tiene que conocer, se tiene que difundir, que todas las amas de casa tienen que tener su maca en casa, sobre todo cuando los jóvenes estudian también, Así cuando es, van a dar así es. exámenes, cuando no están durmiendo bien,
hay que darles Exacto. su maca con su avena. Y eso se ha hecho en Junín desde que yo era pequeño. Papá, mamá nos daban eso en nuestros desayunos, en nuestros lonches, precisamente para todos los momentos, sobre todo en los momentos de exámenes. Para ir más desestresados, más tranquilos y más con habilidad mental, ¿no? Exacto. Rápida. Es como que la maca te da más fortaleza. Sí, para no desvanecerse, ¿no?, en el camino. Así es, Saigüita. Osvaldito, gracias por venirnos a enseñar y sobre todo por los estudios que tú has hecho sobre la maca. Nos estás hablando con mucha propiedad. Sí, 25 años que han pasado tan rápido. Difundiendo así un trabajo de hormiga, el tema de la maca orgánica que se produce allá en Junín. Maca orgánica, Sí. ha estado en nuestra secuencia Hampicuna y ahora, Osvaldo, por favor, preséntanos esta hermosa canción que nos has preparado para esta secuencia. En el arco de la luna, que es un tema que le canta el amor, que dice: en el arco de la luna tengo un pañuelo extendido y en el mismo medio dice: primorosa, amor mío, no me olvides. Qué hermosa para ustedes, letra. Con mucho cariño. Escuchemos al gran Osvaldo Castillo. Adelante. En el arco de la luna tengo un pañuelo extendido. En el mismo medio dice: primorosa, no me olvides. Amor mío, no me olvides. Cuando un árbol ha caído, todo el mundo hace leña. Cuando un hombre es desgraciando, todo el mundo lo desprecia. Todo el mundo lo desprecia. Mañana por la mañana se embarca la vida mía. Con eso dirá la gente: ya se fue el aborrecido, ya se fue el aborrecido. Utichilamay, ticrachilamay, el amorcito que yo te dando, al peso de una balanza, sin que le falte ninguna onza, sin que le falte ninguna onza. Cuando toquen las campanas, no preguntes quién ha muerto. Bajo la tierra me encuentro, en un panal de gusanos, en un panal de gusanos. Cuando toquen las campanas, no preguntes quién ha muerto. Bajo la tierra me encuentro, en un panal de gusanos, en un panal de gusanos.